A nosotros, a quienes se nos ha enseñado, a los que tenemos por lengua materna el español, que es nuestra única lengua y que es además la que nos identifica en el mundo, formando parte de una comunidad que supera los 500 millones de personas, nos puede parecer sumamente extraño que cuando los hispanoamericanos decimos o expresamos la madre patria, en España se nos acuse de fachos. Y nos puede sonar muchísimo más extraños desde el Río Grande hasta la Patagonia conocer que en la cuna de nuestro idioma materno, ese idioma está siendo perseguido. En la propia España están poniendo al español contra la pared. Hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, el español acosado en España. De eso hablaremos hoy en Fuera de Orden. Ese hombre significa va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología política, porque a veces se nos revuelven las tripas. Hace falta más otorrinolaringología política para seguir permitiendo que los peores sordos, que son los que no quieren escuchar, abran un poquito el entendimiento, ni hablar de los peores ciegos, los que no quieren ver. Para ellos hay oftalmología politiquera. La medicina forense política sigue activa para recoger todos estos cadáveres politiqueros que van quedando por el camino. Es necesario que esos lobos disfrazados de ovejas que quieren comerse el rebaño se encuentren con la odontología politiquera para que le limen los colmillos. Caras de tabla sí hay. Tenemos que limarlos, lijarlos, sellarles esas caras de tablas, barnizárselas y contraenchapárselas, pulírselas y exponérselas en labor de aserradero politiquero. Y eso es lo que haremos acá en Fuera de Orden. Gracias por estar de vuelta a su canal. Daniel Lara Farías presenta otra emisión de Fuera de Orden. Todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno. Sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre aquí en su canal. Gracias por sus suscripciones y por activar las notificaciones para estar siempre pendiente de las novedades que traemos. Todas esas novedades son posibles gracias a nuestros suscriptores en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y por supuesto potenciarlos, mejorarlos y cada día tener más novedades. Gracias a todos por ese apoyo. Hay cosas gratuitas, no todo es pago. Nuestra página en Facebook, DelaraFTV, DelaraFTV en Facebook. Allí puedes ver nuestros programas completamente gratis el día siguiente a su estreno en YouTube, sin los comerciales de YouTube que a algunos le molestan, contra los cuales no podemos hacer nada porque son normas de la plataforma. Gracias a todos por estar con nosotros. Como todos los días, les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Y seguimos. Tengo que mostrar Mírame esto. Si su país sufre y llora, es por un chofer, señora. Esta maravillosa franela es elaborada por el arte. Es de el amigo Mahenye, el caroreño Mahenye, quien con su arte a través de sus redes sociales se ha popularizado, y a mí me encantó esta franela y la compré. Así que quienes quieran tener cosas como esta o cosas maravillosas que hace Mahenye en su cuenta en Instagram, Mahenye, tiene cosas como esta y muchas más. Gracias, Mahenye, por el arte y por las risas, porque de verdad que nos alegras el día con todas tus fórmulas para expresar la cotidianidad venezolana. A mí me encanta lo que están haciendo tantos artistas venezolanos. Por ahí anda Jesús Jam también, hace unas maravillas. Darwin Design hace maravillas. Y ahí de verdad Hernerio dibuja, hace maravillosas cosas también. Se me van a ir de tantos que hay haciendo cosas maravillosas. Yo bueno, está mi amigo Pingazo, que es el que tiene Pablo Pingazo, es quien hizo mis caricaturas que están en el intro de este programa.
cosas maravillosas por ahí y hay que apoyar a esa gente que hace cosas tan buenas y que las da a conocer. Así que saludos y apoyen a Magenye. Que si su país sufre llores por un chofer, señora, no se olvide. Bien, hay cosas que por dichas pareciera a veces que se olvidan. Yo tengo que decirles que el día de hoy, 12 de octubre, cuando se está estrenando este programa, ya está publicado en la Gaceta.es, la página de la Gaceta de la Iberosfera, mi artículo en defensa de la hispanidad. Porque para algunos pueden ser cosas banales, pero para otros no lo son. Y cuando usted entiende que usted es poseedor de una identidad, de algo que de conceptos que lo ubican a usted en el espacio y en el tiempo, usted se siente parte de algo y además usted puede comprenderse a sí mismo. Cuando usted se da cuenta de que habla español como sus padres, como sus abuelos, como sus hermanos, como sus vecinos, para usted que es hispanoamericano, está perfectamente claro que sin que niegue la herencia cultural que el mestizaje nos ha dejado, usted es hispano. En determinado momento, cuando España empezó como imperio a decaer frente a las otras potencias europeas, Francia, fundamentalmente Francia, e Inglaterra también, se inventaron el concepto de latinos, latinoamericanos, para agrupar de forma arbitraria a una supuesta cultura que unificaba a los que hablaban español, a los que hablaban italiano, a los que hablaban francés, a los que hablaban portugués y a los que hablaban rumano, porque de eso nadie habla. Que esas son las lenguas derivadas, las lenguas modernas derivadas del antiguo latín. Sin embargo, hay que hacerse la gran pregunta. Ya se la hacía ese planteamiento, ya lo hacía Carlos Rangel. Yo lo decía en mi artículo de hoy, en la Gaceta de la Iberosfera. Ya lo decía Carlos Rangel cuando al abrir el libro decía América española, no latina. Porque cuando usted pone a un ciudadano hispanoamericano al lado de un brasileño, no está con el brasileño, está junto a él. Porque el brasileño, sin que esto signifique una descalificación, no habla español, habla portugués y su historia es completamente distinta a la historia que tenemos en Hispanoamérica. Tanto en conformación territorial, tanto en conformación institucional, tanto en características de la población y por supuesto en idioma, y con el idioma viene la gran parte de la cultura. Eso es importante saberlo. ¿Qué ocurre? Que como España, como imperio, empieza a decaer frente a las potencias europeas, para justificar el expolio en contra de las posesiones de España fuera de Europa, empezó a crearse el concepto de los latinos para intentar decir, no, los franceses también somos como ustedes, porque todos somos latinos. Y eso no es verdad. No tenemos la misma historia que los franceses. No tenemos la misma historia que los italianos. No tenemos la misma historia que los rumanos, aunque quisiéramos, porque cuando uno conoce la historia de Ceausescu y sabe que Ceausescu se llamaba Nicolás, igual que el Nicolás de aquí, quisiéramos tener una historia parecida y que Nicolás de este termine como el Nicolás de aquel. Pero ya eso es otra cosa. ¿A dónde vamos con todo esto? A que cuando se utiliza el término latino, se utiliza un término pop, porque ya se ha convertido en un término pop. Se ha convertido en un término de moda, donde los latinos entonces ya no son ni siquiera los que hablan español, portugués, rumano, francés, italiano, sino que los latinos son el Latin lover, la latina guapachosa y la música del Caribe. Esos son los latinos. Pero no somos latinos. Somos hispanos. Porque lo que hablamos es español. Sin desmedro de saber que tenemos que somos los hispanos de la otra orilla del Atlántico, con unos quehaceres y unos saberes que no fueron descubiertos porque no hubo ningún descubrimiento, que en todo caso debe haber habido un encuentro y que en ese encuentro, sinceramente,
en este lado de la orilla salimos ganando. Y decimos que salimos ganando si entendemos lo que significaba el modo de vida de los aborígenes de la región, azotados entre ellos por la ley del más fuerte, como pasaba con los caribes y el resto de las tribus y de los pueblos del resto de la región, por poner un ejemplo. Pero además de eso, en esa leyenda negra anti-española se creó una cuestión adicional, que es el tema de vender que los conquistadores llegaron a violar a las indias, a matar a todos los indios y a imponer su cultura, cuando se conoce muy bien que ninguna cultura se impone por sí sola. Porque si una cultura es fuerte, está bien organizada y está bien compenetrada con sus habitantes, la cultura que llega no la puede dominar, sino que esa cultura termina subsumiéndose en la cultura predominante. Esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia de la humanidad. Entonces, en medio de esa situación, en medio de esas particularidades, ¿en qué termina uno? Bueno, uno termina viendo que hay, lamentablemente, una circunstancia en la que no hay interés alguno en dilucidar la verdad, sino en imponer por ideología relatos que justifiquen las acciones de la actualidad. La izquierda hispanoamericana coloca a los españoles, a los conquistadores, como unos violadores de India y asesinos de indios y genocidas, etcétera, etcétera, para poder así justificar un supuesto indigenismo que no es tal y que lo único que busca es imponer las tesis de izquierda en contra del desarrollo. Eso queda perfectamente claro. A la izquierda le encanta esa estupidez. Cuando uno ve a un Andrés Manuel López Obrador, por ninguna parte un nombre aborigen, no se llama Cuauhtémoc, no es apellido Tenochtitlán, es López Obrador, completo y absolutamente hispano. Cuando lo vemos diciendo las estupideces que dice, o cuando vemos a un Evo Morales, al cual jamás hemos escuchado en un discurso hablando en un idioma distinto que el español, por cierto, diciéndose indigenistas, lo que estamos viendo es a unos estafadores. Cuando se revisa en realidad lo que España hizo en sus colonias y se compara con lo que hizo Inglaterra, con lo que hizo Francia, con lo que hizo Holanda, Dios mío, y con lo que hicieron los belgas, nos damos cuenta que el sistema colonial español tenía unas particularidades donde evidentemente la leyenda negra no le hace justicia, porque a pesar de que hubo situaciones anómalas, evidentemente el sistema colonial español era infinitamente superior en cuanto a respeto a los ciudadanos por encima del sistema de las otras potencias europeas. Sin embargo, no hay una leyenda negra contra la colonización belga, no hay una leyenda negra contra la colonización inglesa, no hay una leyenda negra contra la colonización francesa. Una de las cosas que hacían fundamentalmente, sobre todo los ingleses y los franceses, era convertir sus colonias en un criadero de distintas tribus traídas de África o de otros confines para crear el suficiente resquemor entre ellos para que nunca hubiese unidad y no les pasara lo que le pasó a los franceses en Haití. Entonces empezaron a poblar sus colonias con gente que provenía de distintas partes, que hablaba distintos idiomas, y de esa manera mantener una división entre los esclavos que les impidiera unificarse para rebelarse. Esa lamentable circunstancia, sumada a que no creaban instituciones para permitir que los nativos tuviesen acceso a los derechos a los que sí se tenía en la colonia española, cuando vemos situaciones como esa nos damos cuenta de que el resultado del día de hoy, ¿cuál es? Que no existe un solo... Bueno, vean el caso Guyana, vean el caso Surinam, vean el caso de las Antillas, vean el caso de África, del Congo belga. Son países que jamás han tenido paz, porque les trazaron unas líneas fronterizas ahí de forma arbitraria en función de los intereses de la potencia colonizadora. Entonces, ese tipo de cosas no se analizan en Hispanoamérica. Y no nos damos cuenta lo afortunados que somos de tener el mismo idioma que nos unifica desde el norte hasta el sur completo, con la excepción obvia de Brasil, que ya responde a circunstancias históricas distintas. Usted puede irse, cosas que no pueden hacer los europeos, no pueden hacer los asiáticos, ni pueden hacer los africanos. Usted puede irse tranquilamente desde México hasta la Argentina, caminando si quiere, y no va a tener que usar un traductor en ningún momento, porque va a hablar el mismo idioma.
más de 500 millones de almas. El 6% de la población mundial hablamos español. Sabiendo todas esas cosas, uno pensaría que en España estarían orgullosos de eso. Uno pensaría que los españoles se sentirían orgullosos de que ese idioma es el idioma que unifica a ambas orillas del Atlántico bajo el paraguas de las letras que escribiera hombres como Cervantes y que imitaran y que escribieran en la misma lengua hombres como Calderón de la Barca, como Rómulo Gallego, como Octavio Paz, como Miguel Ángel Asturias, como García Márquez, como Vargas Llosa, y que ambas orillas del Atlántico podamos estar orgullosos de las letras que tenemos y además de eso compartirlas como si fuésemos uno solo. Pero no, amigos. Resulta ser que en España hay un movimiento contra el español. Parece chiste, pero es anécdota. Parece chiste, pero es anécdota. En semanas pasadas, a una profesora en la comunidad de Valencia, España, la votaron después de 35 años trabajando como interina o como contratada, porque no habla la lengua valenciana, es decir, la otra lengua oficial de la comunidad valenciana. Pero la señora sí lo habla. Habla español y habla valenciano. Lo que no tiene es un certificado expedido por un instituto donde conste que ella habla el idioma que sí habla. Una traba burocrática simple y sencillamente para humillar a la señora y para mandarla al desempleo después de 35 años de entrega a la educación y a la educación musical además. Es un caso tan patético que creo que vale la pena que lo revisemos, porque sinceramente, cuando uno se da cuenta que estamos hablando un idioma que es perseguido en la cuna de ese idioma, bueno, uno se pregunta si estamos viviendo todavía en el Imperio Romano, donde prohibían alguna lengua que no fuese el latín. Miren este patético caso. Encarna, quien fue la primera profesora de trompa con título en España, está viviendo en sus propias carnes las consecuencias de las políticas de normalización lingüística, pese a que ella habla perfectamente la lengua. Sí, perfectamente. Y lo puedo. Además, ayer a la televisión que me entrevistó por contestar al conseller, que se dispuso muy bien de mi persona, contesté en valenciano. Y además tengo el examen de la Junta Cualificadora del 94, lo tengo aprobado, el de oral. Un título de valenciano que no era obligatorio en la época de estudiante de la profesora. También es verdad que al ver que por libre, porque yo no he estudiado en mi carrera enseñanza en valenciano, no existía. Sí. Estamos hablando del año 70, cuando yo empecé mi bachillerato, que era aún el bachillerato antiguo, ese de la reválida de cuarto, quinto y sexto, y luego otra reválida. Eso es lo que he estudiado yo, y no existía la asignatura. Y cuando empezó a ser exigible, a Encarna ni le sobraba tiempo para sacárselo, ni dinero para pagarse un curso que puede costar hasta 2.000 euros. Intenté hacerlo porque además era bastante más económico que ahora, y bueno, pues y eres joven y un poco por inercia, no sí. por hoy es más ideológico. Después de casi 40 años dedicándose a la enseñanza en varios conservatorios de la comunidad, la Generalidad de Ximo Puig ha mandado a esta profesora al paro por no tener el título de valenciano. La cuestión es que los que han conseguido trabajo se callan, y lo entiendo. Vivimos en la época del terror de Robespierre. Todo el mundo está asustado. Ellos están trabajando mientras yo intento asumir que me he quedado en el paro. No es la primera, ni mucho menos. Varios funcionarios en esta tierra han perdido sus empleos por la misma razón. En definitiva, la lengua como instrumento para dividir. La lengua como instrumento para dividir. Y el consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, cuando se le pregunta por este caso, responde de esta forma chusca, ridícula y fuera de lugar. Mi madre, que era la persona que más me quería, me enseñó valenciano. Cuando he tenido que salir fuera, he tenido que aprender el idioma oficial de cualquier país. De cualquier país. Si una persona está 35 años en un sitio donde hay dos lenguas oficiales, creo que si ama a esta tierra que le está dando la posibilidad de tener un empleo, lo mínimo que puede hacer es sacarse el título de otra lengua oficial. Oficial. Lo dice la ley, no lo digo yo. Lo dice el Estatuto de Autonomía. Tenemos dos lenguas oficiales. Y mis hijas, mi nieto,
cuando va a la escuela, tiene todo el derecho del mundo en ser atendido en las 2 lenguas oficiales de mi tierra. Este es un estafador, porque eso no es lo que está en discusión. No se está discutiendo que su nieto sea atendido en las 2 lenguas oficiales de su tierra. Lo que ellos quieren es eliminar el español e imponer el valenciano, que es otra cosa. Lo que pasa es que, claro, como se ha armado todo el revuelo y todo el barullo, ahora huyen por la derecha. No huyas tú por la derecha cuando se trate de tener a Venezuela en tu hogar. Han Venezuela lleva a Venezuela a tu hogar en cualquier parte de Europa. Todos los antojos venezolanos, todos esos antojos de nuestra gastronomía, te los tienes Han Venezuela disponibles para que los prepares en tu casa o para que los compres listos si se trata de Alemania o si se trata de las chucherías y de tantas otras cosas envasadas que queremos tener en nuestro hogar para recordar los sabores de Venezuela. Recuérdalo bien que Han Venezuela lleva a Venezuela a tu hogar. Tus redes sociales están en buenas manos y están en manos de Octaedros Contenidos. Octaedros Contenidos, estés en cualquier parte del mundo, se encargan de gestionar tus redes sociales y permitirte que las mismas proyecten lo que quieres proyectar de tu trabajo, de tu empresa, de tus servicios o de tu figura pública, si es que acaso tienes esa intención. Octaedros Contenidos son especialistas en redes sociales. No dejes tus redes sociales en manos de cualquiera. Comunícate con ellos. Si se trata de comprar en los Estados Unidos para llevar a Venezuela, para enviar a Venezuela, para en servicio puerta a puerta hacerlo llegar a Venezuela desde los Estados Unidos, tuplata.com.be es la gente. Tuplata.com.be se encarga de hacer llegar de forma segura, eficiente y sin tropiezos todo lo que lleves desde los Estados Unidos a Venezuela, puerta a puerta y sin tropiezos. Estar seguros es tener un seguro. Eso es necesario comprenderlo, sobre todo ahora que estamos en la temporada de compra de pólizas, de renovación de pólizas. Comunícate ya si estás en los Estados Unidos, en cualquier estado de los Estados Unidos, con Yamile Moreno. YM Insurance se encarga de enseñarte por qué estar seguro es tener un seguro y por qué es necesario comprender el alcance de la póliza que tienes que comprar para no pagar de más y para no estar cubierto de menos. YM Insurance, estar seguros en los Estados Unidos es tener un seguro. Transfabric Contenidos me ha enseñado a gestionar mejor mi canal y a tener todas las cosas en orden porque ellos se encargan de la mayoría de las cosas. Yo me encargo de grabar, ellos se encargan de todo lo demás. Le dan vida a tus ideas, todo lo que tengas en tu cabeza y quieras llevar, plasmar en contenido audiovisual. La gente de Transfabric Contenidos se encarga de materializarlo. Transfabric Contenidos es la gente para confiar tus ideas y llevarlas a la imagen, dándole vida a tus ideas y convirtiéndolo en material audiovisual. En Alemania ya tenemos un maravilloso aliado y es la gente de Tu Cargo. Tu Cargo te envía puerta a puerta en maravillosa alianza con tus buenas intenciones de mandar cosas a Venezuela, sobre todo ahora que viene la temporada navideña, todos sus servicios, tanto marítimos como aéreos, para hacer llegar lo que quieras desde Alemania a Venezuela. Comunícate con la gente de Tu Cargo y entiende que la alianza que tendrás con ellos te permitirá de puerta a puerta llevar todo lo que quieras desde Alemania hasta Venezuela. A veces pareciera que las cosas pintan oscuras, pero no es nada más en Valencia, España. Están bien en Galicia, están bien en Cataluña, están bien en el País Vasco. Y hay quien cree ahora que puede inventarse una nueva lengua para siempre sea para prohibir el español. Están intentando prohibir el español en España, ya hay algunas reacciones. Hay un video que han sacado algunas organizaciones en defensa del español y creí interesante que lo viéramos. Adelante. ¿Qué pasaría si en su país, en una región, le prohibieran estudiar en la lengua común y oficial? Seguramente usted protestaría ante la administración pública, pero ¿qué haría si ésta le ignorara e incluso le torpedeara por reclamar su derecho a que sus hijos también estudiaran en la lengua oficial de su país? Es probable que usted fuera a la justicia a reclamar sus derechos. ¿Qué pensaría si viera que esa administración incumple las sentencias y además se da carta blanca a acosar y denigrar a los jueces? En la región española de Cataluña ocurre todo esto. Los niños no pueden estudiar en español. Las familias no logran ejercer sus derechos porque el gobierno ultraidentitario no deja ninguna opción. Solo permite el monolingüismo catalán. Muchas familias acudieron a los tribunales y obtuvieron la seguridad de que sus hijos podrían cursar al menos un 25% del currículum escolar en español. Pero el gobierno catalán ha usado su poder para exigir
a los centros que no impartan nada en castellano. Des del Govern, des del Departament d'Educació, seguirem lluitant davant d'aquests atacs dels tribunals amb totes les eines. Se fomenta que incluso en el recreo se prohíba utilizar el español. No hay piedad para niños sordos o del espectro autista que necesitan utilizar su lengua materna. Las sentencias están para cumplirse, ha dicho el comisario de Justicia Didier Reynders en Madrid. Hay que cumplir, ha dicho, las decisiones judiciales y primero son las autoridades nacionales las que deben adoptar las medidas necesarias para conseguirlo. Pero el Gobierno central no actúa, no protege a las familias, no protege la libertad de conciencia. La propia esencia del pluralismo ideológico está en juego. Es, sin duda lo es, uno de los fundamentos de un Estado de Derecho democrático. Pero progresivamente, durante décadas, en Cataluña se han ido imponiendo rasgos de un régimen identitario ultranacionalista, excluyente y tabús, callando bocas, oídos y ojos, para no ver, para no sentir esa pérdida de libertad. Basta ya. El español acosado en su cuna en España. ¿Cómo les quedó eso? Hoy día de la hispanidad creo que es un buen día para que los hispanos del otro lado del Atlántico entendamos el valor de nuestra cultura y de nuestro idioma. Y para que los españoles entiendan que si se permite que ese camino lo sigan transitando esos ultranacionalistas locos, imponiendo medidas en contra de la lengua materna de más de 500 millones de personas en el mundo, están causando dos cosas. Número uno, están condenando a la ignorancia y a las dificultades a buena parte de las nuevas generaciones que estarán hablando en un idioma con el cual no podrán ponerse en contacto con una inmensa comunidad de más de 500 millones de habitantes, que se hará mucho más difícil el ingreso en universidades y que además de eso los dejará atrás en cuanto a la carrera educativa con sus pares del continente. Y en segundo lugar, habría que entender que si las cosas siguen como van, la Real Academia de la Lengua Española tendrá que irse al exilio y refugiarse en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Bogotá o en Ciudad de México, o quién sabe dónde. Ojalá reflexionen y vean las cosas como son. Amigas y amigos, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana con más Fuera de Orden. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez está en el infierno.